Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Jerjes Justiniano, el exministro de Yanine Áñez, se declara perseguido político y prepara un pedido de asilo. Anunció que ya no está en Brasil, sino en Perú. También dijo que Luis Fernando Camacho fue un tonto al hacerse detener, que es muy impulsivo por su baja estatura. Escuchemos las polémicas palabras de Jerjes Justiniano, quien actualmente se declaró perseguido político y está escapando de la justicia de Bolivia según sus propias palabras. Escuchemos y luego continuamos. No, doctor, ¿es tonto o es cobarde el que huye? No lo escuchamos. Su audio, ¿tiene que activar el audio? Sí, ya está. Ahora sí, Perdón. ahora sí. Sí. Yo creo que depende de las circunstancias, ¿no? Ok. Porque cuando uno tiene que asumir decisiones o situaciones y no las asume y en lugar de eso huye, entonces es un cobarde. Cuando uno está en una situación y tiene que volver a asumir un riesgo, entonces es un tonto. ¿Me entiendes? Yo creo particularmente que, por ejemplo, Evo Morales el año 2019 demostró su incapacidad para gobernar, que tuvo un conflicto social, estaban en una situación y lo que él debió hacer fue asumir esa decisión, esa situación. Él debió tratar de solucionar el conflicto social, pero era demasiado orgullo que tenía Evo Morales, era demasiada vanidad. Yo recuerdo que había dicho él, no me voy a sentar jamás pues con Luis Fernando Camacho en una mesa. Entonces esa vanidad provoca que haya una soberbia y que cuando viene la situación que está absorbiéndolo o encimándolo, huye. Eso es cobardía. Él debió haber asumido su responsabilidad histórica que tenía en el momento. Caso suyo, doctor. En el caso mío, yo no tenía una situación que tenía que asumirla o no. Yo salgo del país, estando fuera del país, veo que si vuelvo me meten preso. Entonces, digo, voy a volver para que me metan preso. Eso ya no es ser valiente, eso es ser tonto. ¿Para qué voy a volver a que me metan preso, dígame? Pues tendría que ser demasiado tonto. O sea, ¿por qué? Porque sería una crónica de una muerte anunciada que yo diga, me estoy volviendo a Bolivia mañana, llego a Bolivia, me van a citar y como me van a citar, me van a picar cualquier cosa, me van a cambiar la calidad y después dicen, no, como salió del país, tiene facilidades para abandonar el país, porque no consideran que uno volvió, ¿no? Porque así es la justicia está podrida, la justicia está vendida al poder político. Oiga, hágame el favor, dígame, ¿qué argumento pueden sostener para decir que Luis Fernando Camacho cometió el delito de terrorismo si ni siquiera en la imputación dice en qué consistió el delito de terrorismo? Porque resulta que no hay delito de golpe de Estado, no existe el delito de golpe de Estado, pero la imputación dice él participó de un golpe de Estado, la imputación dice que él planificó con los policías y no hay un solo elemento probatorio. O sea, ¿por qué? Porque quieren implantar una idea. Me gustó la frase del monseñor Juárez que le decía al principio. Le dije, dejen de la cantaleta de que hubo golpe. No hubo golpe. Hubo un fraude y lamentablemente el gobierno quiere imponer la cantaleta de que hubo golpe. Con un costo político muy alto, ¿no? Porque ¿qué ha significado esto? Que la brecha entre Oriente y Occidente se agrande. Que la brecha entre la ciudad y el campo sea grande. Doctor, una consulta. Camacho, al haberse dejado casar, ¿ha sido tonto o valiente? Con el afecto que le tengo a Luis Fernando, creo que fue un tonto. Creo que fue un tonto porque él debió haber establecido otras cosas, ¿no? Él sabiendo que habían venido a cazarlo, porque sabía que habían venido a cazarlo, él debió haber estructurado un plan, él debió haber tenido un número de teléfono rojo, como se llamaba en la época de la Guerra Fría, ¿no? Era el teléfono con el que se comunicaba de presidente a presidente porque estalló el conflicto. En el momento que sonaba ese teléfono era que tenía que hacerse algo y tenía que activarse un plan para bloquear toda la ciudad en ese momento.
Fíjense ustedes, hubo el riesgo de que la operación extracción, que fue la operación que se lo llevó a Luis Fernando Camacho, casi se logra obstruir. ¿Por qué razón los policías actuaron con tanta hazaña, con tanta vehemencia, que botaron a un chofer al suelo y lo apuntaron ahí? ¿Por qué? Porque si llegaba la gente a impedir que llegue al aeropuerto Luis Fernando Camacho, Luis Arce se caía del poder. O por lo menos venía un conflicto social muy fuerte. ¿Qué hubiese pasado si Luis Fernando Camacho, los vehículos que sabían que él iba ahí, se le atravesaban a esa vagoneta? ¿Y qué hubiese pasado que la gente la encima esa vagoneta? ¿Se imagina usted la desgracia? Eso debió haber previsto Luis Fernando Camacho. En vez de decir, no, a mí no me van a llevar, y no, yo no me voy a huir, que yo no me voy a andar escondiendo, él debió haber previsto un plan. Él confundió, doctor, valentía con tontera. Lo que pasa es que Luis Fernando pues, es una persona muy impulsiva, ¿no? Luis Fernando es bien impulsivo, ¿no? Dicen que las personas que no son muy altas son impulsivas por naturaleza, y Luis Fernando pues no mide 1,75, ¿no es cierto? Entonces es impulsivo. Entonces Luis Fernando era lo que decía, no, yo no voy a huir, yo no voy a ir, no me voy a escapar, no voy a andar huyendo, tampoco voy a andar pues asustado todo el tiempo con un vehículo blindado, cuando lo que él debía era ser cauto. Una cosa es no tener miedo, y otra cosa es ser cauto. Yo ahorita vuelvo a Bolivia no porque tenga miedo, vuelvo porque hay que tener cautela, y vuelvo porque tengo la esperanza de que en Bolivia la oposición pueda vislumbrar algo distinto, aprovechando otra vez, ¿sabe qué? Segunda vez que la historia nos está dando la posibilidad de que ya no siga este gobierno hegemónico, dictatorial del movimiento al socialismo. ¿Por qué le digo segunda vez? La primera vez fue el 2019. Ahora, el conflicto que hay entre Evo Morales y Arce Catacora, en el más renovador y el más radical, ese conflicto está generando una fricción entre ellos que están disminuyendo. Hoy día yo leía una encuesta de una empresa interesante donde mostraba que en Santa Cruz, entre Evo Morales y Arce, entre los dos tienen el 16%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuevamente se vislumbra la posibilidad, pero habrá que ver otra vez que nuestra oposición no vaya a ser miope, que nuestra oposición no vuelva otra vez... Permítame, doctor, que vuelva a dos frases. Luis Fernando Camacho fue tonto por dejarse casar, número uno, que seguramente varias personas se la podrán reclamar. Claro, va a decir, y este maricón hablando de Brasil, no, me imagino, entre lo que la gente comenta. Y la otra, él es impulsivo porque es pequeño, digamos, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente Napoleón Bonaparte, que medía 1,68 y que estaba lleno de complejos por su estatura y además porque no pertenecía a la realeza y siempre quiso hacerlo. Explíquelo eso, de que él fue tonto por dejarse casar y que es impulsivo por ser pequeño. A ver, no voy a rectificar, ¿no? Lo que voy a decir es que él debió haber actuado de otra manera. Cuando usted me preguntaba antes que se corte, usted hubiese hecho, no, yo le hubiese sugerido otra cosa. Yo hubiese sugerido otra cosa. Yo hubiese sugerido que él puede ser que haya provocado, porque de alguna manera él los provocó, a este equipo que vino a hacer la extracción, los provocó. ¿Por qué? Porque andaba sin mayor fuerza de seguridad, porque andaba en teoría desprevenido, los provocó para que lo tomen, porque él creyó, la verdad es que él creyó y me imagino que él pensó que no lo iban a tomar. Entonces debió haber previsto un plan de bloqueo de la ciudad. Yo me recuerdo en uno de los discursos donde Luis Fernando dijo: nosotros no vamos a dejar que nadie se lleven de Santa Cruz. Entonces yo me imaginé, porque hay que recordar que ya yo no era cercano a Luis Fernando, yo fui muy cercano a Luis Fernando el año 2019, después ya yo no fui cercano. Entonces yo me imaginé y dije, deben tener un plan, deben tener la elaboración de un programa, de un proyecto, que en cuanto haya que
activar el plan Z, digamos, en 10 minutos se bloquean todo el cuarto anillo, ¿me entiendes? Se bloquea el segundo anillo, se bloquean las... Eso habría que hacerlo, pues táctica y logísticamente. Yo hubiese hecho eso. Entonces yo creí que Luis Fernando tenía una planificación táctica y logística preparada para ello. No tenerla hace que no es que haya sido tonto, sino que no fue cauto en realidad. La corrigió entonces, doctor. No importa. Y esto de ser pequeño, ¿cómo condiciona a las personas? A ver, no sé si condiciona a las personas, pero son características, ¿no? Suelen ser características, ¿no? Y las mismas personas pequeñas dicen que los venenos vienen en frascos chicos, dicen, pues, ¿no? Son bravos los venenos, pues, entonces, y eso es típico. Y yo conozco gente alta que es brava, impulsiva también, ¿no? O sea, no es una condición, ¿no? Pero sí es una característica, son dos cosas distintas, ¿no? La condición que la característica. Yo me refería a la característica de que él es impulsivo, ¿no? Porque haberse atrevido el año pasado, el 2019, a decir me voy a La Paz a llevar una carta fue un acto impulsivo. Y después que lo vuelven a traer y lo suben en un avión de la Fuerza Aérea a la fuerza, porque nos subieron a la fuerza, y decir vuelvo a ir esta noche es ser impulsivo, ¿no? Pero había una diferencia, ¿no? El 2019 se actuó más racionalmente, hubo una racionalización de los actos, ¿no? Tenemos esta carta porque esto pasó, y tenemos este argumento, esta petición porque esto, entonces había un contexto. No digo que ahora no lo haya, pero por lo menos no lo conocíamos. Y al parecer no existió un plan alternativo a una extracción o un plan alternativo a un secuestro del gobernador, y finalmente terminó secuestrándose al gobernador, y además de la manera más burda, ¿no? ¿Ya está? Vamos a escuchar un video, porque usted dice, Camacho pensó que no se lo iban a llevar. Y claro, uno recuerda... Para un ratito. Vamos a controlar nuestra ansiedad, porque después van a decir que somos impulsivos porque somos chicos. ¿Ah? A ver, Camacho decía, venga pues, ministro, a detenerme. A ver, poner el video. Ministro, usted que encabeza esto, que lo que está buscando es incriminarme con casos de violencia, no sea cobarde. Si quiere detenerme, deténgame. Ahí está. Él no pensó que eso se concrete, es decir, en ese momento cuando él lo dice, eso parecía impensable, que vengan y se lo lleven. Y era menos pensable que se lo lleven y la gente esté preparando el carnaval y las precas y los garajes, todo. No, definitivamente, ¿no? Yo no sé si él sabía o no sabía, pero era previsible. Era previsible. ¿Por qué razón era previsible? Porque había un proceso que se había iniciado el año 2019, porque el caso, 2020, perdón, el caso terrorismo se inicia el 2020, y prácticamente todo el año 2021 ese proceso andaba a la deriva, no se cerraba, no se abría. En el momento que se dicta una imputación en contra de Yanine Áñez, ya era más previsible. En el momento en el que se dicta una condena contra Yanine Áñez por el caso denominado Golpe 2, ya era más previsible. Entonces debió haber previsto. Puede que haya dicho, no creo que se atrevan, pero una cosa es decir, no creo que se atrevan, pero ¿y si se atreven? Entonces había que tener un plan B, y ahí es donde yo creo que se falló, porque no hubo un plan B. Ahora, doctor, le pregunto, a la gente que diga Jerjes cobarde se fue, ¿qué le dice? No, yo le digo, para empezar, a ver, yo no soy político, ¿no? Yo no soy político, ni me considero político. Reía yo después que fui ministro. Si usted busca mi nombre en Wikipedia, dice político y abogado boliviano. Dice, no, yo me mato de la risa porque yo no soy político, nunca he pertenecido a un partido político. No tengo militancia político-partidaria. He sido candidato
en las elecciones a diputado. Entonces, pues es político, doctor. O sea, ¿o qué faltaría para ser político? ¿Mi título político? No, la dedicación. A ver, usted ha sido ministro, ha sido candidato. ¿Qué faltaría para que sea político? Un partido político. Ah, ya, político sin partido. No, obvio, ¿no? Es lo que le ha hecho mucho daño a la democracia boliviana, le ha hecho la falta de partidos políticos. Yo recuerdo que fui candidato el año 2004, cuando Evo Morales fue candidato a la presidencia, porque en teoría mi padre iba a ser candidato a la vicepresidencia de Evo Morales. Evo Morales le habló a Jorge Justiniano Talavera para que sea candidato, y mi padre le dijo, está bien, hagamos una alianza política entre tu partido y el Partido Socialista. Y resulta que Evo le dijo, no, yo quiero una alianza con Jorge Justiniano. Entonces mi padre le dijo, no, yo tengo un partido político y no puedo hacer la alianza. Entonces, sobre la hora prácticamente, faltando 2-3 semanas para el cierre de los libros, de las candidaturas, el Partido Socialista tenía que postularse y entonces no habían candidatos. Entonces mi padre abrió el partido para que el que quiera ser candidato venga. Y ahí me recuerdo que uno de los que llegó fue Nino Gandarillas, por ejemplo, que llegó a ser candidato, si no mal no recuerdo, de la C52, creo que fue, Nino Gandarillas, junto con Chico Vanegas, que después falleció también del Comité Cívico. Y en ese momento, ya el día que se cerraban los libros, que no habían candidatos, dicen, ¿y vos dónde vivís? Me dicen, yo vivo en la C51 y no querés ser candidato, puta, pongamos ahí y después reemplazámosme. Así fue que fui candidato, imagínate. Permítame que le haga esta pregunta. No me respondió. A la gente que le diga, Jorge, cobarde te fuiste, ¿qué le va a decir? No, le voy a decir que no soy ningún cobarde, que lo que no soy es tonto, ¿no es cierto? No soy cobarde, porque yo estuve frente a más de 1000 campesinos en el Alto, en un coliseo, en el que me ofrecieron chicote, en el que me ofrecieron pegarme. Yo estuve en las juntas vecinales del Alto cuando nadie se atrevía a ir. Estuve en Cochabamba, en los sectores con las 6 federaciones del Trópico. Estuve en Santa Cruz con la Confederación Sindical de Trabajadores Única, que ellos eran los que bloqueaban, y yo no les dije vengan al ministerio para que negociemos. Una de las principales características es yo voy donde están ustedes. E íbamos a los lugares donde se estaba bloqueando y me sentaba con ellos y no les tuve en ningún momento fui cobarde para eso. Le pregunto, ¿tiene algún temor por el hecho de que el presidente de Brasil sea Lula, que es un presidente de izquierda, que tiene buena relación con el gobierno de Bolivia, de Luis Arce? ¿Tiene un temor y si ha pensado moverse de Brasil, no sé, pues a Paraguay, a Ecuador o a Estados Unidos? Pero les recuerdo algo, dijo Branko Marinkovic, me fui a Estados Unidos porque pensé que eran nuestros amigos, dice, y se portaron como cualquier cosa menos como un amigo. Me fui a Brasil, dijo, y estaba a la izquierda del presidente, estaba Lula en ese momento otra vez, y ahí hubo más independencia de poder y respetaron mi asilo que no me lo respetaron en Estados Unidos, dijo él. ¿Usted pensó moverse de Brasil? ¿Le da miedo que esté Lula en el poder? A ver, hay que recordar la razón por la cual yo llegué al Brasil. Yo llego al Brasil por un problema médico, por un tema de una consulta médica. Y además vengo con una recomendación de mi médico. El médico que está acá me ha recomendado que un cardiólogo especialista también en temas de cardiología con diabetes y enfermedades de base, y me ha recomendado a otro médico para que él sea el que me haga un tratamiento más integral con el tema de la diabetes, con el tema del corazón, con el tema de mi problema arterial también, porque es complicado mi tema arterial. Fue muy complicado el cateterismo que a mí me hicieron por la complicación arterial que tengo. Entonces me han recomendado otro médico. Yo no estoy en Brasil. Ya no estoy en Brasil. Yo acabo de llegar al Perú. Yo estoy en Perú. He venido a ver a este otro médico. Y de aquí no sé dónde me voy a ir todavía, ¿no? Porque tengo que analizar. ¿Por qué? Porque tengo que ver más que dónde me dé mi situación política,
es donde pueda yo conseguir un trabajo, porque voy a tener que conseguir un trabajo, tengo que ver qué voy a trabajar, entonces voy a ver donde me ofrezcan mejores o donde encuentre mejores condiciones, porque me gustaría que me ofrezcan ahorita, ¿no? Ha sido una presunción esa decir donde me ofrezcan mejores, escucha, como si me estuvieran ofreciendo, no, y estoy buscando, porque no tengo, y entonces donde encuentre mejores condiciones laborales, ahí me voy a quedar, porque donde llegue voy a pedir asilo político. Es casual, Jorge, que esté en un país que tiene un gobierno que tiene un tinte más de derecha ahora con Dina Boluarte, es decir, ¿es casual? ¿La razón es estrictamente médica? Totalmente casual, porque además esto es una bomba de tiempo, ¿no? Yo siempre digo, Perú está viviendo 2 años antes que Bolivia, porque miren que lo que pasó, viene una elección, la elección de Pedro del Castillo fue una elección cuestionada por el tema del fraude. Viene una gestión, sale él, entre que renunciado, entre que detenido y entre que golpe de Estado, porque aquí todos los sectores andinos del Perú dicen que fue golpe de Estado. Lo mismo que decían en Bolivia. Asume en una sucesión constitucional una vicepresidente, la primera presidente mujer, bueno, en Bolivia la segunda presidente mujer, después Lida Aguilar Tejada. Es decir, las situaciones muy similares. Y además, en puertas unas elecciones. ¿Qué es lo que va a pasar si en el Perú las próximas elecciones gana la tendencia de Pedro del Castillo? Va a ser exactamente igual que Bolivia. Van a decir que hubo golpe, va a venir la persecución. Por lo tanto, yo no he venido aquí a quedarme. No he venido porque haya un tema de que la situación política es mejor. No, no he venido a eso. Yo, como les estoy diciendo, tengo que ver todavía dónde me voy a ir. Hoy día hablando con una persona porque tengo que buscar dónde generar. Me dice, mira, te puedo conseguir en Paraguay, te puedo conseguir en la Argentina. Me dicen, entonces, pero todo depende no solo tampoco de la condición. Me ofrecieron en Estados Unidos, ¿no es cierto?, irme a Estados Unidos y obviamente con un salario, con un sueldo de $3,000. Pero de los 3,000 me voy a gastar 2,000 viviendo ahí nomás. ¿Habla inglés? ¿Habla inglés, doctor? Yes, I do. Okay. Where are you from? From Bolivia, Santa Cruz, the best city of Sudamérica. Which is your team? Bueno, doctor, le agradezco mucho la entrevista. Espero que fundamentalmente su salud esté siempre bien. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Gracias por atendernos. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Esas fueron las palabras del ex ministro de la presidencia de Yanine Áñez, quien se encuentra fuera del país. Cree que si retorna lo detendrán. El exministro de la presidencia durante la gestión transitoria de Yanine Áñez, Jerjes Justiniano Atala, se declaró un perseguido político y anunció que solicitará asilo político, pero aún no resolvió en qué país. En este momento me considero ya un perseguido político y tengo todas las condiciones para pedir asilo. La pregunta es ¿dónde? Brasil, Perú, declaraba Jerjes Justiniano. Manifestó que pretendía volver al país cuando su condición era de testigo, pero que las actuales circunstancias le hicieron pensar sobre esa decisión porque cree que si retorna, lo procesarán en el caso denominado golpe de Estado y está seguro que dictarán su detención. Trató de arreglar sus declaraciones de que Camacho fue un tonto por hacerse detener y también al manifestar que Luis Fernando Camacho es muy impulsivo por su baja estatura. También dijo que una vez que termine su tratamiento médico, razón por la que se ausentó de Bolivia, analizará a qué país se trasladará para solicitar su asilo, pensando antes de nada dónde puede tener las mejores condiciones para trabajar, porque dijo que tiene una familia que aún dependen de él y necesita generar entre $6,000 a $7,000 al mes, que es el gasto de su familia. Tengo que ver dónde me voy a ir, depende mucho de dónde puedo trabajar, tengo mi familia, tengo que pagar crédito de la casa donde viven mis hijos, manifestaba. Por lo tanto, dijo que se irá donde se encuentren mejores condiciones para generar esos recursos económicos. Anunció que podría ser Chile, Paraguay o Argentina. Incluso dijo que tuvo ofertas desde Estados Unidos.
aclaró que no va a haber las mejores condiciones políticas, sino las condiciones económicas. Jerjes Justiniano fue convocado como testigo, sin embargo, está seguro que el objetivo de la Fiscalía es imputarlo y detenerlo por el caso denominado Golpe de Estado 1. Comentó que intentó presentar un memorial en la Fiscalía, pero le rechazaron. Solicitó presentar una declaración virtual, pero también fue rebotada e insiste en que declare físicamente en La Paz. Situación por la que Jerjes Justiniano ve una situación sospechosa, pero a pesar de que no se presentó a esa declaración, no hay un mandamiento de aprehensión contra Jerjes Justiniano, el exministro de la presidencia del gobierno transitorio de Yanine Áñez. ¿Qué opinan ustedes frente a estas acciones? ¿Creen que está escapando exageradamente o creen realmente que es un perseguido político? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.